La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. El Evangelio que vamos a meditar para este segundo domingo del tiempo de Pascua está tomado del Evangelio según San Juan, el capítulo 20, versículos del 19 al 31. Los invito para que se pongan de pie. Oremos. Espíritu Santo, gracias por preparar nuestros corazones al escuchar hoy más acerca de tu palabra, y te pedimos que salgamos diferentes después de escuchar esta meditación. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios. Juan capítulo 20, versículos 19 al 31. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados hermanos, amigos, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, damos un cordial saludo a los seguidores, estudiantes de Academia Cristo, como también un saludo a ustedes, los miembros comulgantes de nuestra congregación Iglesia Luterana Cristo, y también queremos dar un saludo a todos nuestros hermanos que están en Latinoamérica. El mensaje para hoy nos enseña cómo la Pascua quita todos nuestros miedos. En el Evangelio para este día, el que acabamos de escuchar, encontramos una palabra que conecta nuestras vidas con este mundo: el miedo. Este es un sentimiento que todos nosotros tenemos y hemos vivido en varias oportunidades de nuestras vidas. Cuando preguntamos a otros a qué le tienes miedo, a qué le tienes fobia, es muy normal escuchar que el futuro, la crianza de los hijos, también hablando de la muerte y cualquier incertidumbre trae miedo a nosotros. Tal vez en este momento estás pensando a qué le tienes fobia, a qué le tienes miedo en este mundo. Si leemos detenidamente las Escrituras, aprendemos cómo los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles y aún el mismo Dios hecho carne, no la tuvieron fácil en este mundo, y todo por la fidelidad a Dios. San Juan nos explica por qué esta oposición,
Y en primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 16 leemos: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Estos versículos muestran esa oposición del mundo hacia nosotros los cristianos y cómo el diablo produce ese miedo de nosotros al mundo, y lo usa con un propósito, el de debilitar nuestra fe. Este evangelio nos muestra en un momento muy interesante en la vida de los apóstoles, en la vida de la iglesia. Jesús ya llevaba 3 días después de haber sido crucificado. Ya habían escuchado a los apóstoles en la mañana que había resucitado, pero nos dice el texto de que ellos estaban encerrados, ellos tenían miedo porque sentían que corrían peligro. Ellos estaban en el ojo del huracán en ese momento, y por eso Juan, el escritor de este evangelio, que también estaba allí reunido, no ocultó ese sentimiento y nos escribe, inspirado por Dios, que ellos estaban escondidos por miedo a los judíos. Cuando nos encerramos en nuestro propio mundo por el miedo que sentimos, sabemos que el miedo ha llevado y nos ha llevado a nosotros en oportunidades a la depresión. El miedo ha traído a nuestras vidas enfermedades. Hemos escuchado historias de personas que tienen tanto miedo por tantas circunstancias que han vivido, que han llegado hasta la muerte. Muchos niños hoy en día crecen con miedo, porque ellos ven su futuro, y ellos ven a su padre reflejado en ellos en el futuro, su padre maltratando a su madre, su padre maltratando a su esposa, y cómo ellos viven con tanta hambre. Y todo porque el padre se gasta el dinero de su familia en alcohol y en otras cosas. Este niño crece con miedo, y esto lo muestra en la escuela cuando está con sus compañeros. Es incapaz de poder relacionarse con ellos, es incapaz de poder compartir con ellos, y todos los problemas de él giran por este miedo que en su casa le han producido. Cada día leemos en las noticias cómo aumentan los casos de violaciones, y vemos cómo hay algunos locos que simplemente por unos minutos de satisfacción con el cuerpo de otra persona hacen un gran daño a la persona que ha sido violada. Esto es un tema que mueve fibras, porque estas personas siguen viviendo con miedo y lastimosamente necesitan tomar medicamentos para no perder los estribos en cualquier momento. Decimos que la esclavitud ya no existe, pero hoy en día hay empresas, hay jefes que tienen a sus empleados esclavos a su avaricia. Largas horas de trabajo, malas condiciones de trabajo, no les pagan bien las horas extras. ¿Y qué está pasando con las familias de estas personas? ¿Qué está pasando con la vida de estas personas? Se están destruyendo. Ya sus matrimonios tal vez no funcionan. Tal vez ya ellos viven solos. Pero estos jefes ávaros que han destruido tantas vidas por un poco de dinero, a Dios ha de dar cuentas. Pero muchas personas que han sido despedidas después de ser fieles a sus trabajos, ¿cómo viven? Llenas de miedo por la injusticia que ellos vivieron. Actualmente sabemos lo que pasa en esta guerra ilusa que hay en Ucrania. Muchos países animaron a Ucrania para que se uniera a su organización, pero luego de que empezó esta guerra, estos países creen que con dar un poco de dólares o unos pocos euros están ayudando a Ucrania, y nos damos cuenta cómo cada día aparecen fosas comunes llenas de civiles, de personas de Ucrania que sin saber por qué es la guerra están allí en la sepultura. Pero ¿cómo van a crecer los niños de esta guerra?
¿Cómo van a estar viviendo las personas que van a sobrevivir y están sobreviviendo a esta guerra? Con miedo. Muchos gobernantes en el mundo creen que por ayudar con algunos euros, algunos millones, están haciendo algo bien, pero no. Sabemos que ellos invierten ese dinero porque detrás de esto vienen toneladas de dinero para ellos. Pero, ¿qué pasa con aquellos que están metidos dentro de la guerra injustamente? El miedo va a ser parte de su vida. Y puedo citar muchos ejemplos más. Tal vez usted en este momento está recordando algún momento de su vida donde ha sentido mucho miedo y desde ese momento ha cambiado la vida de usted y tal vez la mía. Pero todo esto se radica por culpa del pecado. Esto se radica por nuestra propia maldad que siempre quiere ocupar el lugar de Dios. Queremos siempre tener el control de todo. Y es por esto que no solamente usted y yo reconocemos en este momento por nuestro pecado que merecemos vivir con miedo, sino también castigados eternamente en el infierno. Pero encontramos cómo Dios venció el miedo por usted y por mí. El Evangelio para este día nos trae una gran noticia, un gran regocijo. Recordemos, los apóstoles estaban encerrados por miedo. Y vino Jesús, se puso en medio de ellos, él traspasó las paredes, porque la puerta estaba cerrada y les dijo, paz a vosotros. Pero antes de esto, nos dice el Evangelio que él mostró las heridas de sus manos y su costado. ¿Qué estamos aquí escuchando en este momento? Jesús, al mostrar la evidencia de sus manos y su costado, trae un mensaje poderoso, que ellos ya no tenían por qué tener miedo a los judíos ni al imperio romano, ellos no tenían por qué tener miedo a la muerte, ellos no tenían por qué tener miedo al diablo, ellos no tenían por qué tener miedo a nada. Pero mire lo que hace el Evangelio. Jesús muestra las marcas de su sufrimiento y lo acompaña con un mensaje poderoso. Paz a vosotros. 3 veces escuchamos ese término en esta porción del Evangelio para el día de hoy. Y es aquí donde recordamos que alguna vez nuestro Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 10 versículo 28 dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, más al alma que no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es muy claro. Usted y yo sí merecemos ser destruidos por Dios en el infierno por nuestro pecado. Pero con el mensaje de hoy se quita todo miedo. Sí, tenemos miedo a Dios por nuestro pecado. Su justicia es clara. Pero este mensaje de paz a vosotros nos trae regocijo. Porque una vez más encontramos que nuestra vida conectada con Jesús nos libró del castigo eterno del infierno, porque en verdad Él quitó todos nuestros miedos. Y preguntémonos, ¿a qué le tenemos miedo? Y recuerda la palabra que estamos escuchando hoy. Jesús nos dice, paz a vosotros. Y esto quiere decir que usted y yo somos hijos de Dios y que esta herencia nadie la va a poder quitar. Además de esto, entendemos más de lo que San Pablo nos enseña en Romanos capítulo 8, versículos 33, 37 al 39. Lo que vamos a escuchar nos quita todo el miedo. Es el resultado de la obra que Jesús hizo por nosotros. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Evangelio de hoy nos cuenta cómo uno de los apóstoles no estaba con ellos, Tomás.
Pero él estaba también escondido por el miedo. Y cuando sus hermanos le dijeron lo que habían visto de Jesús, pues ese miedo lo embargó y lo invadió la duda. Usted y yo entendemos eso, cómo nuestros miedos como cristianos nos ha llevado a tener dudas frente a Dios, frente a nuestra fe. Cómo nuestra carne pecaminosa siempre quiere pedir más que esta paz que Dios nos ha dado, quiere pedir pruebas, así como lo hizo Tomás. Pero cuando Jesús se le presentó a Tomás a los 8 días, no lo hizo para poder desquitarse de él o hacerle un reclamo a él. Él se le presentó para que quitara también todos sus miedos. Y es por esto que cuando este apóstol Tomás vio ese amor, esa misericordia de Jesús para con él, cuando él vio esas heridas de Jesús, las cuales Jesús sufrió pagando por sus pecados, cuando él vio que verdaderamente estaba frente al Dios único y verdadero, solo confesó, Señor mío y Dios mío. Aquí estamos viendo cómo nuestro pecado contra el primer mandamiento ha sido perdonado y cómo el Espíritu Santo ha quitado, no solamente quitó los miedos de los apóstoles y de Tomás, sino los miedos suyos y los miedos míos, y nos ha dado una confianza, la confianza de que estamos en manos del verdadero Dios. Este Señor que vino a este mundo para cumplir paso a paso cada mandamiento del Padre en lugar nuestro. Este Señor que vino para cargar con todos nuestros miedos, con todas nuestras incertidumbres en la cruz del Calvario, nos ha dado la verdadera paz. Y es por esto que el Espíritu Santo hace que nosotros ya no vivamos más por el miedo a este mundo, sino que al contrario, seamos mensajeros de la paz en este mundo, porque este mundo necesita de que seamos mensajeros de la paz. La manera de ser mensajeros de la paz, también Jesús lo enseña en el Evangelio para el día de hoy. Recibid el Espíritu Santo, le dijo a los apóstoles, a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Usted y yo somos mensajeros de la paz cuando usamos debidamente la ley y el Evangelio. Cuando estamos parados frente a un pecador confiado, le mostramos el infierno, le mostramos el castigo que merece por sus pecados, al igual como nosotros también lo merecemos, y vemos cómo el Espíritu Santo cambia el corazón de esa persona, un corazón incrédulo, un corazón que era enemigo de Dios, a un corazón que confía y que es traído a la fe por medio del Evangelio. Es por esto que cuando nosotros confesamos, Señor mío y Dios mío, también tenemos la bendición de traer a nuestros niños al bautismo. La bendición de predicar el Evangelio, porque es así como el Espíritu Santo cambia la vida de muchos pecadores confiados a pecadores arrepentidos, a pecadores con un corazón contrito y humillado, a pecadores que saben que en Jesús encontramos la verdadera paz. También nosotros somos portadores de esta paz cuando nos centramos en lo que nos enseña Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cada vez que estamos parados frente a la Santa Cena, recordamos de la vida perfecta de Cristo, de su sufrimiento y su muerte, cómo nos dio el perdón de nuestros pecados. Y cada vez que nosotros estamos predicándole a alguien, esas personas están expuestas al Espíritu Santo y Él está obrando en ellas, dándoles la fe en Jesús. Y diciéndole a ellos lo mismo que el Evangelio nos dice hoy a usted y a mí. Somos bienaventurados, porque sin ver, creemos. Por esto, confesamos hoy que el Espíritu Santo ha quitado todos nuestros miedos. Miedo al futuro,
No, el cielo nos espera. Miedo a la muerte, no, ya fue vencida. Miedo al diablo, tampoco, fue vencido. Miedo a caer y practicar un pecado, ni mucho menos, porque estamos en manos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el miedo que tienes después de escuchar el mensaje del Evangelio de hoy? La misma Escritura, por medio del Espíritu Santo, nos dice que las cosas viejas pasaron. Cuando hablamos de las cosas viejas, también está incluido el miedo. Eso ya pasó. Ahora todas son nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro presente y nuestro futuro tienen nombre. La paz verdadera dada en y por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que el Espíritu Santo permita que vivamos en esta paz hasta el último día que estemos en este mundo. Amén. Los invito para que se pongan de pie. Es el momento de orar. Señor Santo, gracias te damos por tu palabra en esta mañana, en este día, que cada vez que escuchemos este mensaje, en verdad, encontremos seguridad de que somos tus hijos. Quita de nosotros todo miedo que podemos tener en este momento. Estamos en tus manos y por esto, Señor, oramos por nuestras familias, por nuestros hermanos que están en matrimonios, para que les fortalezcas y puedan seguir cumpliendo la promesa hasta que la muerte los separe. Igualmente, oramos por nuestros hijos para que sigan creciendo en la fe, en la esperanza de la vida eterna. Bendice también, Señor de los cielos, a nuestros enfermos. Le presentamos a Jorge, el hermano de Juan García, a los hermanos Cajas en México también, para que les ayudes en sus dolencias físicas. También oramos por los padres de nuestros hermanos en Punta Mata, Venezuela, como también queremos seguir orando por nuestra hermana Socorro en Medellín. Le presentamos igualmente a nuestro hermano Mariano, para que también le ayudes en sus dolencias físicas, como también a la madre de las hermanas Agudelo, y también la mamá de Gloria Chica, el papá de Doña Piedad, y seguimos orando también por Nelly, la mamá de Ana. Seguimos también poniendo en tus manos a todos nuestros familiares y amigos que están enfermos para que les ayudes. También, Señor de los cielos, damos gracias porque tú nos das el techo, la comida, el vestido. Sigue usando el Ministerio de Academia Cristo, de nuestra Iglesia Luterana Cristo, para llevar este mensaje de salvación a otros. Señor de los cielos, en este día quiero poner en tus manos a una hermana en la fe, Camila, como también a mí, Señor, que estamos cumpliendo años, para que nos sigas manteniendo en tus caminos y fortalecidos en la fe. Que seas tú, Señor, guiando nuestras vidas y nuestros corazones. También, Señor, damos gracias por todos los beneficios que nos das por medio del Evangelio y que toda esta semana estemos conectados en tu amor, enseñando a otros. Pedimos por Ucrania para que pare toda esta guerra que no tiene sentido y permite que muchos puedan, en verdad, entender que con la guerra nunca se soluciona nada. Padre de amor, gracias por el alimento en este día y que sigamos disfrutando de la Pascua, porque verdaderamente esta Pascua quita todos nuestros miedos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos en Cristo Jesús, Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.